Hola planeta, hoy nuestros hacks tendrán que ver con expresiones que llevan la palabra chom. Por cierto, explico la diferencia entre cho y chom en este vídeo por si os interesa. Aprovecho para recordaros que lo bueno de los modismos o expresiones hechas y combinaciones fijas es que ya podemos empezar a emplearlos para añadir complejidad a nuestro ruso, porque con ellos podemos simular buen dominio de los casos y otras categorías gramaticales con el simple hecho de memorizarlos. Se memorizan porque en su mayoría son invariables, es decir, no cambian y los tenemos que usar en bloque dentro de una oración. Además, si los usáis con frecuencia, poco a poco esta simulación pasará a formar parte de vuestra intuición lingüística. Y a la hora de estudiar los casos, muchas cosas puede que os resulten muy familiares y por lo tanto más fáciles de comprender. Bueno, vamos allá. La primera expresión es причем, que es más bien una combinación fija formada por la preposición при y el pronombre чем, que literalmente se traduce como con qué o cerca de qué. El significado de esta combinación es muy cercano a tener que ver, estar relacionado. Por ejemplo, mi amiga me llama y me dice que necesita mi ayuda de profesora. Comenta que lo que pasa es que su jefa tiene cumpleaños y que le quieren regalar una cesta de productos de belleza. Yo la estoy escuchando y no entiendo qué tiene que ver su jefa, que ni siquiera la conozco en persona, su cumpleaños y la cesta conmigo como profesora. Entonces la pregunto, ¿а я тут при чем? O, ¿a при чем тут я? Dicha pregunta se interpreta como ¿y qué tengo que ver yo con esto? También podemos omitir la a delante y en vez de тут podemos decir здесь. Ambas palabras, tanto тут como здесь, significan aquí, aunque тут es más coloquial. Y entonces aquí, здесь o тут, en este caso, se refiere a la situación, que tengo que ver yo con esta situación. En negativo, esta combinación, además de no tener que ver, según qué contexto, se puede traducir como no tener la culpa de algo. Recordemos el clásico ejemplo cuando los niños dicen yo no he sido. Entonces, yo no he sido se puede traducir directamente como el infantil это не я o como я тут ни при чем, que suena mucho más adulto. Fijaos que en при чем y en ни при чем todos los elementos se escriben por separado, porque también existe la palabra причем, que se traduce como es más o incluso. En este vídeo os explico el significado común de la palabra почем, pero si aparece dentro de la estructura pronombre sustantivo en dativo más sustantivo en nominativo más нипочем, formando parte de la palabra нипочем, el significado es totalmente diferente. Aquí sí deberíamos consultar la forma del dativo del primer elemento de la estructura, si no lo conocemos, pero también para ir aprendiéndola, al principio nos podemos limitar a la forma dativa del pronombre yo, que es мне. Por ejemplo, мне холод нипочем. A mí el frío me da igual. Vamos, la palabra нипочем, que por cierto es un adverbio y por lo tanto no se cambia, significa no tener impacto, no suponer ningún problema, no importar, no dar miedo. Veamos otro ejemplo. Не твои угрозы нипочем. No me hacen nada tus amenazas. Cabe destacar que las combinaciones fijas причем y ни при чем se usan tanto en el lenguaje neutro como en el coloquial. Y la estructura con el adverbio нипочем es más bien coloquial, aunque no creo que sea muy estricto eso. Espero os resulte interesante lo que hemos aprendido hoy. Причем, ни при чем. Fijaos que se pronuncian como si fueran una sola palabra con la sílaba tónica чем y нипочем. Y antes de que me despida, os comento que os agradecería mucho algún comentario sobre si os resulta útil esta serie de vídeos y si realmente empleáis lo que aprendéis aquí en vuestras conversaciones. Saber de vosotros y de cómo lo lleváis en cuanto a vuestro aprendizaje siempre me inspira y le da sentido a mi trabajo. Ahora sí, me despido. До скорого!